Pues tras el paréntesis de la publicidad, aquí volvemos, aquí seguimos en el Vértice, en esta noche de miércoles. Por cierto, ya el último de este mes de octubre, nos adentramos en los últimos dos del año, ya con muchas actividades y muchas cosas previstas y programadas. Tenemos las fiestas del patrón y tenemos enseguida también la Navidad. Bueno, la Navidad ha empezado ya, como quien dice, porque ya estamos viendo en algunos comercios la decoración navideña que se mezcla con la de Halloween y todas estas cuestiones decorativas y, por supuesto, mercantilistas y vendedoras que tienen los comercios. Bueno, que está muy bien, que yo no voy a ser yo quien critique todo esto. Quienes pueden criticar son quienes me acompañan esta noche, que para eso vienen, para opinar, para dar su opinión, como es Luis Martínez Reche. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias. Hacía tiempo que no te veía. Ni yo a ti tampoco, pero yo tengo la posibilidad de verte en televisión a ti, pero tú a mí no. Es verdad, es complicado eso. Pero bueno, me alegro mucho que estés por aquí. Muchas gracias. José Antonio Gallego, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bien, preparado Bienvenido. para votar, para ir a votar enseguida. Enseguida. Sí, bueno. la penúltima vez, porque habrá otra. ¿Habrá otra? Sí, enseguida. Uy, ya vaticinas Sí, que viene otra rápido. Enseguida habrá otra. Bueno, bien. Y tenemos también a Marisol Morente. ¿Qué tal, Marisol? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Bien hallado, Bueno. muy a gusto con los dos, con Tertulio y contigo. Bueno, en plena incandescencia de precampaña, porque todavía no hemos entrado en la campaña oficialmente, pero estamos en la precampaña y ahí estás muy activa, nos decías fuera de antena. Bueno, la verdad lo que sentimos lo expresamos y lo exteriorizamos de alguna forma, alentando a nuestros líderes que bueno, pues nosotros, yo soy una pepera de a pie, entonces de alguna forma me gusta ver la sociedad de una manera determinada y apoyo esa opción cada vez que tengo ocasión. Muy bien, pues claro, esto lo referimos porque por la visita de Pablo Casado, que estuvo aquí en Murcia, fue ayer, ¿no? ¿O anteayer? Ayer. Sí, bueno, yo entiendo que las personas deberían tener todo el mundo una ideología, una forma de ver la sociedad y profundizar en eso para ir bien preparado a la urna. O sea que yo se lo digo a todas las personas que efectivamente están en lo suyo como debemos de estar, pero que eso no es obvio para que no se informe uno bien, como comentamos antes fuera de cámara, para hacer un voto sensato, razonado y con posibilidades de crear un gobierno sólido y fuerte. En cualquier caso, al hilo de lo que estás diciendo y a tenor de lo que están reflejando las diferentes encuestas que lógicamente se están haciendo en estos días por los diferentes medios de comunicación y, en fin, diferentes entidades, bueno, pues los resultados que están dando esas encuestas, independientemente de las subidas, bajadas que puedan tener los distintos partidos políticos, son el gran número todavía de indecisos que hay. Por lo que tú decías de que quizás hay que seguir informando e informándose, ¿no? Porque hay mucho indeciso que a lo mejor no tienen del todo claro, como tú en este caso, ese modelo. Yo sí lo tengo claro. Claro, tú lo tienes claro, pero hay mucha gente, insisto, por lo que dicen las encuestas, que no terminan de tenerlo claro. No sé cómo lo ve José Antonio, que ya estaba vaticinando unas próximas elecciones. No, porque al final van a quedar los resultados como el 28 de abril, más o menos. Va a quedar un espectro político ingobernable, a no ser que la sensatez se imponga entre los líderes de los partidos políticos y sean capaces de ponerse de acuerdo en 3 o 4 cosas fundamentales que se necesitan en estos momentos para España. Claro, pero el problema es que si hace unos pocos meses no se pusieron de acuerdo, difícil será que se pongan ahora, ¿no? Yo todavía tengo la esperanza de que puedan ponerse de acuerdo porque a veces obliga la necesidad. Y ahora hay una necesidad de una recesión económica que asoma por el horizonte y que todavía no nos ha afectado a España de una manera muy visible. Ahí está el famoso problema que tenemos los españoles de Cataluña y luego necesitamos pues una proyección de lo que a la gente le interesa en su vida de cada día, que es la economía diaria, el vivir, el modus vivendi de cada día, y eso un gobierno estable es necesario para que se produzca. Yo espero que se pueda llegar a esa, pero tengo una cierta desesperanza en que
volvamos a las andadas, porque no... Hombre, las pistas que nos están dando no van por ahí, ¿eh? No, exactamente, no van por ahí, y yo creo que se necesitaban unos acuerdos de Estado fuertes entre los partidos que conciten la mayoría de los votos de los ciudadanos, y con eso pues simplemente aplicar la Constitución. Y a partir de ahí pues espero que seamos todos más felices. Esos acuerdos a los que aludes quizás serían más positivos y más, no sé, de alguna manera más efectivos que fuesen fuera de las cámaras de los medios de comunicación. Es decir, yo sí, no voy a decir reuniones secretas, pero casi, ¿no? Pero sí, pero eso hoy en día desgraciadamente es imposible, porque el partido se juega en el campo, a campo abierto, y quien le pone puertas al campo es muy difícil ese tema. Ojalá pudiera ser así, pero yo creo que no pasa nada que se apliquen ese dicho de luz y taquígrafos a que se está negociando y que se está intentando buscar un punto de encuentro, ya digo, en acuerdos fundamentales, en economía, en el tema territorial, en las relaciones con Europa, en la respuesta a las agresiones que está sufriendo ahora mismo la economía española, tanto con el Brexit que se avecina por una parte, como con los aranceles de Trump y todo esto. Todo eso, yo creo que hay 3 o 4 cosas en las cuales todos los partidos tenían que prescindir de algo siglas, que no sí, fuera el bien de España. Pues sí, sería lo ideal, pero bueno, eso es un deseo más que otra cosa. Luis, ¿tú qué opinas de esto? No, estaba pendiente de lo que decía José Antonio respecto a la posibilidad de que se repitan los resultados del 28 de abril. Aquella noche del 28 de abril, si no recuerdo mal, alguien de los tertulianos pronosticó que podría haber repetición de elecciones a muy corto plazo, incluso pasado el verano, creo que dijo. José Antonio dice que es posible que se repitan los mismos resultados, con lo cual estaríamos abocados a unas nuevas elecciones. Es el mismo punto muerto, claro. Sí, porque es que las variables que están manejando cada uno de los partidos para tratar de ganarlas son tan tremendamente complicadas. Es decir, que Pedro Sánchez esté pendiente de cómo se mueva el independentismo en Cataluña para que aplicar unas medidas correctoras, coercitivas u otras, eso es desde luego lamentable. Por otra parte, si no la aplica, si los independentistas se quedan de alguna forma tranquilos, es posible que llegue a consumar un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, que parece ser la posibilidad que tiene dependiendo del número de diputados que saque. Es decir, estamos ahora mismo en un panorama bastante complicado. Y si algo faltaba, pues era la encuesta del CIS de ayer, que le daba al Partido Socialista una mayoría simple de 150 diputados. Algo parece a todas luces impensable, porque la tendencia no va por ahí. Y sobre todo cuando esa encuesta se ha hecho cuando España estaba más tranquila, antes de los sucesos. Claro, pero en la situación más optimista, evidentemente para el Partido Socialista, que le da esa mayoría simple de 150, necesitaría sí o sí algún socio. Y en este caso, parece que por lógica sería Unidas Podemos, pero ahora mismo yo creo que los piques que hay entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez son suficientemente, no sé, aquí serios como para que lleguen a un acuerdo, para que se vislumbre siquiera. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos españoles en este aspecto confundimos deseos con realidad. Es decir, nos gustaría un gobierno de coalición, pero constitucionalista. Y se acababan, desde luego, de un plumazo todos los problemas. Pues sí. Ni echar manos, porque es que además las fuerzas de izquierda y derecha están muy equilibradas, totalmente. Es decir, tenemos un abanico el mayor que yo conozco en toda la democracia para poder elegir, y sin embargo yo creo que van a salir mitad y mitad prácticamente. Entonces, directamente, el que saque más diputados, que gobierne con el apoyo, de la forma que lleguen a un acuerdo, del segundo. Y se acababa, esto se ponía en su sitio.
Sí, así de fácil, ¿no? Es tal como o así de simple. Es tal como yo lo veo, si claro. uno de los dos, desde luego, entiende que la Constitución es la ley de leyes y es la que debemos de seguir. Con lo cual, pues tendrían que cambiar muchas posturas y muchas tonterías que se están diciendo en relación a la actuación de las fuerzas del orden, en relación a la actuación de los rectores de las universidades públicas catalanas, es decir, etcétera, etcétera. Sí, Marisol, ¿querías apuntar algo? ¿O nos metemos directamente al tema de quería Cataluña, ya que opinar, está mencionándolo Luis? Bueno, tiene que ver Cataluña, pero es general, ahora mismo, en función de la pregunta que has hecho. Porque la encuesta última de Tezanos no le da, le daría, en el hipotético caso, le daría, pero claro, es una encuesta, es muy buena, muy sólida, porque es la que hacemos con el erario público, de 18.000 encuestas, que no sabemos exactamente cómo se han planteado las preguntas, porque algunas hay raras, yo he oído algunas y lo veo muy raro de evaluar, a nivel sociológico, luego ya a nivel estadístico puede ser otra cosa, pero yo entiendo que una encuesta que se ha hecho antes de la sentencia del proceso, antes que se ha hecho de la exhumación de los restos de Franco, no va a ser demasiado significativa, antes claro. de que se evidencie la desaceleración de la economía y el parón de la creación de puestos de trabajo, todavía no se destruye, pero si seguimos así, lo inminente va a ser la destrucción. Entonces, en ese sentido, no se ha opinado. Por tanto, lo que sí se han hecho a través de otros encuestadores, que no son de un campo tan amplio, ha sido detectar que son también tendencias, ¿no? Una tendencia grande al crecimiento del bloque de la derecha. Que da pena tener que hablar bloques otra vez de derecha y de izquierda, que yo creía que eso estaba superado. Esa es otra de las cosas que irritan muchísimo al elector, ¿eh? Superado esto, pero otra vez volvemos a lo mismo. Y estamos pendientes de que sumen. Deberían, y además lo acaban de expresar el pensamiento maduro de las dos personas que están en la mesa, deberían de acordar esos acuerdos a priori, antes, y que digan, bueno, pues si esto sale así, tú estarías aquí, yo estaría aquí, y diseñar eso en función del beneficio de todos los españoles. Pero no, eso no se hace así. Se hace a posteriori, porque claro, no sabemos cómo voy a venderme luego, en función de los votos que me den. A ver lo caro que me vendo. Entonces no se está pensando nada más que en ellos mismos. Claro. Y volvemos otra vez a lo mismo. Esto va a ser el cuento de nunca acabar. Esto va a ser la historia interminable de Michael Ende, pero sí. Creo que se juega mucho. Es decir, en el caso de Pedro Sánchez están pidiendo a priori, antes de empezar a hablar, que como pierda un solo diputado, que a continuación tenía que presentar la dimisión. Pero es que Albert Rivera está en las mismas. Albert Rivera es que se están jugando mucho como para poder establecer pactos antes de, porque de momento empezamos ya cada uno a tomar posiciones. Eso lo veo muy difícil. Lo que pasa es que hay una desinformación tremenda y una manipulación también muy grande respecto a las encuestas que se están haciendo. Pero es que también, si quieres decir algo, José Antonio, también. No, por acabar solamente este pensamiento, porque es al hilo de lo que acaba de decir Luis, también yo como ciudadana tengo que pensar que nos cuesta 180 millones más del erario público, que a lo mejor son el chocolate del loro, al decir de algunos, pero es que hay que multiplicarlo por 3, entonces ya son 420 millones. Sí, no, claro, es que ahí está, y todo por eso suma y suma. De las personas que no saben llegar a acuerdos. Ojo, estamos en época de acuerdos, porque se han ido las mayorías absolutas. A todo eso súmale esos sueldos que hablábamos también fuera de antena, que se están pagando por gente o a personas que no están ejerciendo su trabajo, su función. En fin, cuando hay tantos huecos que tapar y tantas ausencias sí. que A ver, cubrir. José Antonio. Ese tema del coste de las elecciones, unas elecciones democráticas siempre son baratas. Las elecciones que son más baratas que ellas, no hay nada más que los referéndums autocráticos de las dictaduras. Eso es más barato. Pero las elecciones tienen que ser caras porque hay que llegar a todos los ciudadanos y a todos los sitios. Pero en fin, tampoco son tantos, efectivamente. A mí lo que me preocupa de esto que se está vendiendo ahora mismo es echarse la pelota, en este caso echarse las culpas de la falta de acuerdos de unos a otros. Y nadie habla de que es posible, insisto, acordar que determinadas posturas políticas son imprescindibles en este momento para España.
antes las citaba en ese aspecto, respecto a la economía, respecto a Cataluña, respecto a la proyección internacional, en el Brexit y en el tema de los aranceles. Pero lo que no se puede es demonizar de antemano al adversario o pedir que se tomen acuerdos antes, porque si se toman acuerdos antes de las elecciones, el ciudadano dice, bueno, si como da lo mismo votar a uno que a otro, pues voto a uno, voto a otro y ya pues... claro, salvo que sean secretos, vuelvo a decir, salvo que sean acuerdos... situación puntual, para salir del impasse. Yo los acuerdos secretos, yo no estoy de acuerdo con los secretismos, porque tienen que estar, ya digo, luz y taquígrafos en los temas de la política, porque lo que nos afecta a todos tenemos que conocerlo todos. Y yo espero que ahora sí seamos sensatos y que algunos a la fuerza, como en el caso de Ciudadanos, pues tengan que avenirse a razones, y otros también a la fuerza, como en el caso de Podemos, esos no se van a venir a razones. Pero bueno, como tienen también la división en sus propias filas, con el tema de Rejón, etcétera, entonces ahí a la fuerza pues tengan que llegar a acuerdos, por lo menos en un espacio de tiempo inmediato. O sea, para media legislatura o para una legislatura como máximo, y entonces ver cómo resulta esto. Porque si no, no se sale adelante, si no, no se avanza. Yo lo que me había quedado por decir es que el votante está viendo ahora mismo, por eso digo que pueden cambiar mucho de la encuesta de Tezanos, que por cierto la mayoría de la gente que comenta la encuesta no le aprueban la pureza en la gestión. La mayoría de la gente de derechas no lo acepta, porque dice que la han hecho en la sede del PSOE. Bueno, entonces hay una cosa que está agobiando mucho, y es que se anuncia ya la subida de impuestos por parte del gobierno en funciones. O sea, se está vislumbrando ya, y lo están diciendo incluso, hay que subir progresivamente el impuesto de sociedades, hay que subir el impuesto a las transmisiones patrimoniales. Bueno, ese ya es que hay que recuperarlo ya por obligación. O sea, cuando fallezcamos hay que seguir cargándonos. O sea, luego el impuesto del IRPF, todo esto está en función de la exigencia de Europa, que ha dicho, os faltan 6.000 millones de euros, os faltan 6.000 millones de euros, ¿y dónde los van a sacar? Pues de los impuestos. De los impuestos. Entonces, o gobiernas con otra política económica, que es la política económica de la curva Laffer, todos lo sabemos, o te dejas la política económica keynesiana, que es la que se está ahora mismo haciendo. Bueno, otro planteamiento, otra cuestión. ¿Creéis que el circo, espectáculo lamentable que se está produciendo en Cataluña va a seguir durando día tras día como hasta ahora, hasta las próximas elecciones, incluso más allá? Sí. Y además yo creo que hasta las próximas elecciones se va a recrudecer, porque les interesa, a los independentistas les interesa que haya jaleo, es decir, que haya inestabilidad, que se proyecte una imagen sobre todo hacia el exterior de inestabilidad del Estado español opresor, etcétera. Ahora vamos a tener dos acontecimientos. Uno es la visita de los Reyes a Cataluña en estos próximos días, que va a ser pues una prueba de fuego para los Reyes y para el sistema. Y luego va a ser también la misma celebración de las elecciones, porque hay proyectada por parte de los independentistas una movida de agitación tal que quite las ganas de votar a la gente más sencilla o más timorata o menos comprometida, y entonces pues se retrae por no meterse en follones. Porque ya se ve, cuando hay una manifestación independentista van 600.000 personas, cuando hay una constitucionalista van 80.000 o 100.000, entonces hay sin embargo, las encuestas te dicen que es la mitad de la población la que está inclinada hacia un sitio y otro, y ahí hay una masa de gente que no se significa, como se decía aquí, no se significa, para no caer mal a unos y a otros, porque luego las represalias, tanto personales como institucionales,
son graves. Por eso la valentía de algunos es encomiable. Sí, sí. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo el otro día escribí un pequeño post en las redes diciendo, para llorar, es para llorar. Que se nos haya ido esto de las manos de esta forma tan exagerada y tan extrema, y que desde luego pues a grandes males grandes remedios. Si es que esto tiene, y la única cosa que lo puede remediar es un gobierno fuerte, no un gobierno como el que tenemos en funciones, que además está gobernando porque tiene 40 instituciones en las que está gobernando con independentistas. O sea, es que si no estuvieran apoyando esos independentistas, que son los de la Cale Borroca, estos que acabamos de ver en imágenes, no estaría el gobierno en funciones donde está. Entonces, hay que estar muy tierno, un poco blando, porque claro, no sabemos después si al final los voy a tener que necesitar para desempatar. Incluso aunque la encuesta de Tezanos, que todos dicen que no vale, fuese fiable y acertada, porque a lo mejor es que esto también puede ser una estrategia, porque la otra vez dio resultado y se acercaron mucho. Puede ser también una estrategia. Entonces, la gente, por salvar este país, pues ¿dónde está el bloque mayor? Pues allí, para que se queden los minoritarios fuera, que son los que vienen arramblando con todo, ¿no? Entonces, ahí, en esa cuestión, pues yo creo que el tema de Cataluña, pues no, como dice José Antonio, de momento no le veo solución, salvo que salga un gobierno fuerte y un gobierno que además la mayoría de los catalanes, que ya no son, y si alguno fue independentista, suave, se ha ido, se han quedado los más radicales, pues ahí resulta que tienen el espejo con el Brexit. Mira por dónde les va a salir el independizarse. Están, que la mayoría no quieren, que lo van a aplazar, porque vamos a ver, que si nosotros dijéramos, venga, Cataluña independiente, vamos a solucionar el problema de las competencias, de lo que tienen, que se lleven, qué tal. Los daños y los problemas que se le acarrearían a Cataluña haría que en menos de un año estuvieran más que arrepentidos. Más que arrepentidos. A lo mejor se harían ingleses. Puede ser. A ver, Luis. No, José Antonio. José Antonio. Perdón, Luis, un momentito. Es que quería decirle lo bien que tiene Marisol cargadas las pilas después de oír a Casado el otro día, porque cita los mismos argumentos. Los convenios que hay con los independentistas en determinados ayuntamientos, le ha faltado decir en la Diputación Provincial, que se le ha olvidado. Decir que todos critican la encuesta del CIS de Tezanos, todos no, una parte, en ese hay que ser un poco más moderado, pero yo entiendo que venga con las pilas cargadas de las soflamas de Casado. Las tengo siempre. Como es lógico. Las tengo siempre. Y además no me produce ninguna desazón ni ninguna inquietud el hecho de que tú hables de mí como si yo fuera pues el papagayo de alguien, y no es así. Tú sabes que yo tengo criterio, lo sabes, que lo he demostrado durante años y que por mí misma me siento capacitada para razonar. Es más, algunas veces de algunas cuestiones... Pero nunca te he oído criticar ninguna medida del Partido Popular, nunca. Y yo aquí, que me considero socialista, y me consideran socialista, pues critico muchas medidas del partido. Lo he hecho y aquí, José Antonio, a lo mejor no hemos coincidido. Luego me dice algunas y en un tema que cuece mucho y le pongo un marco. Y que para qué lo voy a resucitar, pero efectivamente mejor que no lo resucites, porque entonces lo sabríamos. Bueno. Sí, pero José Antonio, debes reconocer que eres en el Partido Socialista un verso suelto. Un verso suelto. Entonces, pues tú criticas como critican algunos compañeros de los varones antiguos del Partido Socialista con mucho criterio y buen sentido, y sentido común. Pero lo normal no es que la izquierda se critiquen a sí misma. Es decir, posiblemente la autocrítica la pueda ejercer más la derecha que la izquierda. La izquierda en ese aspecto es mucho más fiel a los dictados del partido. Es decir, si ahora manda Pedro Sánchez, detrás de Pedro Sánchez. Si antes mandaba Zapatero, detrás de Zapatero. Y entre Zapatero, Pedro Sánchez y los anteriores hay un mundo, es decir, serán de izquierdas, pero de una izquierda totalmente descatalogadas. No son ni Vázquez, ni Leguina, de esos no son. Veo que no valora el componente ácrata que han tenido los socialistas siempre en España, en otros países también, pero en España. Hemos sido siempre un poco ácratas en cuanto al seguimiento doctrinal. Ácratas, dóciles y medio aburguesados.
Pues no decía burguesado. Medio no, exactamente. Totalmente de acuerdo. Gracias por la aclaración. Pues habla Marisol de un gobierno fuerte que podría controlar Cataluña. Sí, pero eso yo no creo que se dé, no creo que se dé. Entonces, creo que hay que irse a medidas quizás más inteligentes. Más inteligentes, una de ellas pasa porque, según algunas personas, el Torra no llegue a comerse el turrón en el Parlamento catalán. Es decir, que lo detengan, que dimita, que de alguna forma lo desactiven. Eso puede ser una. Al mismo tiempo que la Fiscalía de Bruselas haga su trabajo y también de una maldita vez detengan al Puigdemont y no lo manden para acá, porque eso es algo para mí inconcebible entre países miembros de la Unión Europea, que parece ser que debería haber más confianza porque es aquí donde se ha instruido la causa contra una persona que a sus compañeros ya lo han condenado y él siga por ahí todavía dando vueltas. Otro aspecto importante es el comportamiento de la sociedad civil catalana, es decir, que si va a seguir echando gente a la calle en respuesta a las manifestaciones de los independentistas, las manifestaciones violentas. Claro, ahí parece ser que el otro día hubo un grupo de independentistas que fue a Zaragoza pues, a predicar su proclama allí, sus criterios de independencia, y la gente respondió en bloque, pero vamos, que iban a por ellos, y recularon y se fueron inmediatamente. Y luego, para mí, muy importante es localizar a los cabecillas que están incitando a los CDR que están moviendo todo el tumulto que está habiendo en Cataluña, ¿no? Desactivándolo y al mismo tiempo controlando de dónde le viene el dinero para hacer todo lo que están haciendo. Algo que para José mí, Antonio ha insistido lo muchas del dinero, veces. Sí. lo del dinero, y ya existen experiencias anteriores cuando la ETA en el País Vasco, cuando empezaron a controlar las cuentas a través de las erricotabernas. Esto es exactamente igual. Tú les vas controlando el dinero y a ver cómo se mueve esta gente. Es que ahí no trabaja nadie. ¿Cómo es posible que saques a la calle a plena luz del día a 200, 300 o 400.000 personas? Eso yo no lo entiendo. Y esa gente, cuando termina, ¿dónde se va? Van a acostarse, se tiran luego toda la mañana durmiendo y luego salen por la tarde. Un poco de control. Lo que pasa es que hay una contradicción muy grande ahora mismo en el tema de los Mossos de Escuadra. Es decir, los van a depurar o van a depurar a Torra quitándoselo de en medio. Es decir, ahí ahora mismo es que nos tienen confundidos, tal como yo lo veo. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, pero me ha venido a la cabeza esa enorme manifestación que tuvimos el otro día, que se veía toda la avenida. Hablaban de 1,5 millones de personas, no independentistas, que no rompieron ni un cristal, que no violentaron nada, que venían cantando con sus banderas de patria, de patriota, ¿no? Entonces, estos son los que tenemos que reconocer que son la normalidad. Los que venían rompiendo el suelo para sacar a adoquines como terroristas, agrediendo, esos son la anormalidad, esos son la incorrección. Eso es la rebelión. Es que, bueno, cualquiera que ve estas imágenes no diría que eso es una rebelión. Pues sí, en otros países incluso decretan el toque de queda ante cosas así. Pues aplíquese la ley de seguridad. Vamos a ver, no puede ser, perdona, Torra, esta persona, el jefe, el jefe político de los Mossos. No puede ser. Es que no puede ser. No debe. Es que es una cosa esquizofrénica. Pero bueno, sí, Luis, y terminamos y cambiamos ten en cuenta de temas. Que a la tradición histórica catalana, como anarquistas casi profesionales, ahora se le unen gente que está viniendo de Europa, que son auténticos expertos en lucha callejera. Y esa gente viene aquí con prácticas nuevas y se infiltran y te pueden hacer polvo una ciudad en cuestión de una noche alegre. Es decir, todo eso yo creo que necesita que los servicios de inteligencia de la policía o de quien sea, los servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad, los controlen. Yo creo que andan muy dispersos. Sí, ¿querías tú añadir alguna cosa? No, yo quería, si vamos a terminar el tema de Cataluña, que es verdad que es muy largo. Yo, tanto que se ha hablado estos días y siguen hablando algunos partidos políticos en sus mítines y tal, del artículo 155 y de la Ley de Seguridad Ciudadana y tal, pues yo me he permitido traerme una constitución en la cual... De bolsillo, nunca mejor dicho. Hay más artículos. Hay un artículo 8
que dice: las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. No he oído todavía a nadie Me alegro, citar este artículo. José Antonio, me alegro que vuelva a repetirlo, porque no sé si recuerdas en una tertulia de hace un año aproximadamente, cuando empezó, no, hace 2 años, cuando se empezó a mover la posibilidad de aplicar el 155, que volviste a leer eso, o sea, empezaste leyendo eso, y yo te felicité porque creo que es una baza que tiene ahí. Se olvida, pero no lo dicen, ¿eh? Es el que no hay Estado- nadie que lo diga. Pues, Por ahí, bueno, nadie me refiero Sí, pero es que- de los gerifaltes pero es que políticos. se la coge todo el mundo con papel de fumar y no podemos llegar tampoco. Claro, pero vuelvo a repetir, en otros países, ante hechos como ese, decretan el estado de excepción. Lo que pasa es que al estar circunscrito a Sí. una comunidad, pues a lo mejor rigen otras normas. Yo ahí se me escapa, ¿no? Ya, bueno. En fin, dejamos esta cuestión. Seguimos hablando de manifestaciones, y es que, pues precisamente, se ha convocado una manifestación, en este caso en la región de Murcia, para, bueno, como pidiendo auxilio y socorro a un tema que también hemos hablado en este programa, como es el del Mar Menor. Y es que las cuestiones ecológicas no son temas menores, no son temas menores en absoluto. Está cambiando el clima en nuestro planeta. De hecho, pues tenemos días, seguimos estando casi en el mes de noviembre, que empieza ya, y seguimos con manga corta, en muchos casos, o durante determinados momentos del día. Son temas que están ahí y que, sin embargo, precisamente ahora que estamos abocados a una campaña electoral, tampoco se están mencionando mucho por parte de los líderes políticos. En principio y a priori parece que no les preocupa demasiado. ¿Qué os parece? A ver, pongo encima de la mesa el tema ecológico, perdón. Es que no es estrictamente un tema ecológico, es un tema ya que ha llegado a coger el problema lo suficientemente tanto que hay que hablarle de supervivencia. Y además, si se mueren los peces, si los pescadores no pueden salir a pescar, si el que tiene allí una casa no puede ir a bañarse ni a disfrutar de las excelencias que tenía la laguna, ¿qué espera? Ya no es que se ha pasado del tema ecologista, que en algunas cuestiones puede estar hasta mal visto porque se interpreta como asociándolo a gente de izquierda o de extrema izquierda, no, es un problema de supervivencia. Y eso se veía venir. Nos afecta a todos, además. Nos afecta a todos y se veía venir, igual que se ve venir que, como no se le pongan soluciones muy drásticas, esto no se va a solucionar. Y las soluciones drásticas pasan por limitar el cultivo y el uso de los cultivos que se están practicando en parte del campo de Cartagena. Ahora ya se está hablando de establecer un cinturón en torno a la laguna donde se empiecen a plantar productos que se puedan mantener en secano, es decir, que prácticamente no necesiten agua. Claro, eso necesita de un tiempo de adaptación donde el que esté ahí, que se haya implicado en unas plantaciones, no puede estar viviendo del aire si no les da subvenciones. Pero para mí el tema pasa por cambiar el sistema de cultivo alrededor del Mar Menor, y tarde o temprano llegará al Valle del Guadalentín también. Porque bueno, aquí la situación no está muchísimo mejor. Pronosticando, sí, José Antonio quería... No, porque el tema es que hay mucha hipocresía en esta cuestión del medio ambiente, porque no todo el mundo está de acuerdo con que el cambio climático es algo que ya lo tenemos encima, sino hay algunos que piensan que es un cuento. Que se sigue negando. No tengo que recordar al primo de Rajoy en su momento, pero ahora habría que recordar al alcalde de Madrid con las medidas anti-Carmena, porque no está haciendo otra manera, quitando pues algunas de las medidas que se habían tomado en la legislatura anterior con respecto a la contaminación en Madrid. Y bueno, y si vamos ya a nivel internacional, pensemos en la incredulidad del presidente Trump, o no digamos nada de los dirigentes chinos, que no quieren saber nada de todo este tema del cambio climático, porque dicen que es un poco cuento, porque hay muchos intereses económicos. El problema son los intereses económicos que existen por ahí. Ahora parece ser que en el tema del Mar Menor sí se están por
por lo menos delimitando responsabilidades, diciendo el sector agrario, el sector urbanístico y luego las consecuencias que tiene con respecto al mismo turismo, al sector pesquero, etcétera. Parece que se están delimitando las responsabilidades y parece ser que se quieren tomar soluciones, pero ha tenido que llegar a una situación pues de emergencia extrema, total, claro, el Mar Menor, para que esto ocurra, porque si no nadie denunciaba hasta ahora las desaladoras que había prácticamente en cada parcela en el Mar Menor. Nadie decía ni controlaba qué tipo de insecticidas, pesticidas, etcétera, se estaba haciendo. Hoy venía en la prensa que los pájaros están desapareciendo. Eso a la gente no le interesa. Es verdad. Y efectivamente, hay muchos menos gorriones. Como bien decía, Sí. como bien decía Luis, estamos ahora en el Mar Menor, pero habría que ver también en los cultivos intensivos del Valle del Guadalentín y el modo de eso, porque a veces da un poco de risa, por no decir de pena, oír a algunos dirigentes agrarios de la zona del Guadalentín diciendo que ellos contribuyen al medio ambiente porque sus cultivos suponen una mancha verde, que está facilitando pues esa producción de clorofila y te asusta que haya gente que piense eso. Marisol. Lo que está diciendo José Antonio es así, como que la ecología, nosotros digamos que estamos en Europa, yo creo que todavía somos europeos. De momento. De momento. Sí. Seríamos casi los mejores de los mejores. Si nos ponemos a compararnos, por ejemplo, con países asiáticos, bueno, yo es que he tenido una familiar que ha vivido en Singapur, que allí el nivel de desarrollo y de economía es fantástico, y no se ha atrevido a probar el pescado de allí. O sea, ella no ha comido más que pescado de lata, en conserva, porque ha visto lo que hay en el agua. Y entonces nosotros podemos llorar por un ojo, se puede decir. Es verdad que ahora mismo estamos en un momento buenísimo para que Europa también ponga la atención en esta laguna salada, que es la más grande de Europa, y que ya que se han detectado de dónde están proviniendo todos los problemas de agricultura, de vertidos, de urbanizaciones, todo esto, pues ir a una solución que no solamente pase por canalizar o desviar esos vertidos, sino algo más sólido que permita que cualquier catástrofe que pueda venir no rompa todo eso, que también va a costar mucho dinero. Hablamos de una prevención, como se previenen los terremotos, como se previenen de alguna forma, en la medida de lo posible, las catástrofes naturales que se pueden tolerar. Entonces yo creo que es el momento, ahora es el momento y yo creo que se están empleando porque le han visto un poquito las orejas al lobo. El ver esos peces muertos ha removido muchísimas conciencias y han dicho que es que no, es que vamos contra nosotros mismos. Conciencia o no, lo que pasa es que es la señal que te marca que a partir de ahí hay una línea roja que como se siga buceando y buscando ese camino, desde luego el Mar Menor tiene los días contados. Y pasa por soluciones, y no quiero emprender un discurso tremendista, pero una de las soluciones va a llegar por su propio peso. De momento que el Mar Mayor suba el nivel del agua 20 o 30 centímetros, que eso no es no es ciencia ficción, eso es que como se sigan deshelando los polos, es decir, subirá 20 o 30 centímetros, empezarán a desaparecer allí instalaciones y viviendas y tal, y la gente tendrá que ir levantando el vuelo. Y luego, sobre todo, pasa, como he dicho antes, por un sistema de cambio en el cultivo de lo que hay en el campo de Cartagena. El hidropónico, que no suelta agua. Yo no entiendo, no llego hasta ese punto, se hablan de nitratos, otros de nitritos, que es lo peor, tal, pero tú ves que eso no funciona, porque hay las desalobradoras estas familiares que van vertiendo todos los desechos de salmuera, los van vertiendo a las ramblas, de las ramblas van a parar a la laguna y el ciclo ese, desde luego, es pernicioso, ¿sabes? Entonces, yo creo que por ahí pasa la solución. Y me temo que, como digo, que antes de una generación puede ser que llegue al Valle del Guadalentín. Es decir, yo observo, efectivamente, vivo en una zona alta del valle y observo cómo la zona por donde yo me muevo se puebla de muchos pájaros.
no ya solo gorriones, sino grajas, palomas, bubilles, cosas que no veo cuando avanzo un kilómetro más abajo. En el kilómetro más abajo me meto prácticamente en el trazado de la antigua carretera nacional. Es muy raro ya ver en los bordes eso, ¿sabes? Ver esos animales, ¿no? Y en cambio en la parte alta sí, donde no se emplean productos pesticidas ni nada por el estilo. Pues eso son indicaciones que nos llegan de la naturaleza, no hay que ser ciego a eso, ¿eh? Pues eso es, que da la sensación de que, y yo lo decía también en el planteamiento de la cuestión, que da la sensación de que los líderes políticos, vuelvo a recordar que estamos abocados a unas elecciones el próximo domingo, día 10 del mes de noviembre, y los líderes políticos que evidentemente tienen que estar a todo lo que ocurre, estos temas los están obviando, ¿eh? Me da la sensación de que ninguno de ellos está hablando de todas estas cuestiones que efectivamente nos afectan a todos independientemente de la ideología que tenga cada uno, porque son hechos palpables, como ahora mismo decía Luis. Se está viendo, la naturaleza lo está diciendo y bueno, insisto, nadie está hablando de estas cuestiones. A lo mejor también es otra de las cosas a tener en cuenta, según el programa electoral de cada una de las formaciones, el ver qué soluciones les dan a determinadas cosas. Vamos con otros temas, vamos con otras cuestiones. Oye, ¿os afecta a vosotros el cambio de hora? ¿Hemos tenido cambio de hora? ¿Os ha afectado? ¿Lo habéis notado? A mí me afecta mucho, siempre, de verdad. Yo es que hasta que no pasa todavía estoy... Ironía pura. No, de verdad que me afecta. No, lo digo en serio. Sí. A mí sí, yo... Eso pero tú eres entonces de los que abogarían por que no hubiese cambios de hora. Yo que no hubiera cambios de hora. Lo que pasa es que, claro, como veo luego que el debate está en que si el horario de verano o el horario de invierno, sí. A mí me gusta el de verano. Porque yo lo que no puedo es a las 5 de la tarde y luego que sea de noche. Eso es lo que a mí me revienta, lo corto que se me hace el día, sobre todo después de la hora de comer, pues ya se ha acabado el día. Eso quizás en los países de Centro Europa o del Norte de Europa pueden estar acostumbrados, pero aquí en el sur y en el Mediterráneo creo que eso no está bien. Yo dejaría el horario de verano siempre. No se terminan de poner de acuerdo con por eso, pero dejaría el horario de verano. Sí. Y no es solamente el Mediterráneo que informa parte del territorio nacional. Es decir, hay una diferencia de 2 horas solares entre una esquina de España y la otra esquina que está a 1.200 kilómetros. Es decir, y eso al mismo tiempo mueve unos intereses de tipo económico, turístico y tal, que cuesta mucho trabajo cambiarlos, una vez que están ya instaurados. Si fuera al contrario, pero ahora mismo, si tú dijeras de aplicar, por ejemplo, la prohibición de fumar en los sitios públicos y a la gente le devolvieras todos esos avances que hay en las terrazas, se los devolviera adentro del bar, desde luego la gente te la echaba encima. Me refiero a los dueños de eso. Entonces, algo parecido puede ocurrir con la fijación de un solo uso horario. Y es que en La Coruña, en el horario de verano, a las 10 de la mañana es de noche todavía. Es decir, y puesto a opinar, ahora va a ser difícil cambiarlo por los intereses económicos, pero puesto a opinar, a ti no te gusta el de invierno y a mí no me gusta el de verano, si pudiera opinar, porque si tú quieres hacer cosas, madruga, vive los horarios biológicos, los horarios cuando empieza a salir el sol y termina de trabajar cuando se oculta. Es decir, yo a las 12 de la mañana o la 1 de mediodía tengo prácticamente toda mi gestión hecha, pero empiezo a las 5:30 o a las 6 de la mañana y me va muy bien y no tal. Y luego por la noche, pues a las 9 o las 10 ya se me acaba la gasolina y entonces pues me da sueño. Pues bueno. Bueno, sí, es que va a ser difícil ponerse de acuerdo en esto. En realidad, bueno, yo creía que tu pregunta no iba tanto en que debatiéramos sobre la bondad o la maldad del cambio de hora, sino cómo nos afectaba. Exacto. Yo tengo que decir que lo que a mi soma, a mi organismo físico y mental le sienta regular tirando a mal. Porque, o sea, como a José Antonio, ¿no? Sí, bueno, es un periodo de adaptación que yo encuentro. Por tanto, yo a estas horas de la noche, digamos que estoy ya muy fundida, porque me sigo despertando, mi reloj circadiano me despierta
Y mis funciones fisiológicas me piden que me levante a las 6 de la mañana. Y entonces, cuando habitualmente lo hago a las 7 o a las 8. Entonces, ahora pues tengo que batallar con esa carencia de sueño, cojo peso, porque lo compenso con la ingesta y todas esas cosas repercuten en mi organismo. Yo, parece una bobada, pero es así. Creo que durará 3-4 días, más no, y luego ya pues me integraré pues en lo que todo el mundo se integra, en acostarte pues que sea a las 6 de la tarde ya oscuro. Y levantarnos. Oye, que al final son los horarios, eso de las cenas a las 6 de la tarde que vemos en otros países, que nosotros aquí tenemos la costumbre de cenar a las 10 de la noche. Claro, eso a lo mejor también deberíamos estar regulándonos, nosotros como país me refiero, esos horarios, digamos, más internacionales, que parece ser que son más comunes en otros países y que aquí nos seguimos negando. Pero bueno, por eso España es diferente, ¿no? Que siempre se ha dicho, que no está mal, que no está mal. Bueno, oye, en un tema más local, ya se han hecho públicas las medallas de oro de la ciudad, en este caso para la Guardia Civil y para el ex matador de toros, digo ex porque no está en activo, Pepín Jiménez. Desde aquí un saludo para el amigo Pepín y enhorabuena. Bueno, ¿qué os parece? Me parece muy bien. Respecto a la Guardia Civil, pues cualquier reconocimiento que se le haga siempre es poco, porque la labor es quizás un momento muy oportuno a tenor de lo que está pasando. Bien, es un momento yo creo que oportunísimo porque está, sobre todo en algunos territorios españoles, la Guardia Civil está muy denostada, se ha perdido de vista la historia que tiene la Guardia Civil y independientemente de algunos episodios históricos también que conviene tener en cuenta, pero soslayar, porque el balance general ha sido pues de un servicio a la sociedad importante y que ha ayudado muchísimo a todo, a la vida ciudadana. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el tema de tráfico, yo todavía me acuerdo cuando las competencias de tráfico no las tenía la Guardia Civil, era Policía Armada y de Tráfico. Era la que luego se llamó Policía Nacional, la Policía Armada y de Tráfico. Cuando entró la Guardia Civil, pues esto mejoró muchísimo todo el tema. Entonces me parece bien, y con respecto a Pepín Jiménez, pues qué voy a decir, yo creo que el nombre de Lorca lo ha llevado por todos sitios. Creo que está bien en una época donde se denosta tanto la tauromaquia. Pepín Jiménez pues es una persona a que se le ha conocido siempre como el lorquino. Yo me acuerdo de titulares en la prensa madrileña cuando yo andaba por Madrid de que el lorquino, siempre se hablaba del lorquino. Entonces me parece muy bien que se reconozca su trayectoria y su vida. Muy bien, a ver, más opiniones. Pues, ahí estamos viendo a Pepín, además con Javier Rufete. En estas cosas que son largamente meditadas por quien lo hace, solo cabe felicitar. Y entonces felicitarlo a los dos, que bueno, la Guardia Civil, por supuesto. El año pasado precisamente le dieron la medalla los caballeros custodios de Calatrava también a la Guardia Civil, porque se reconoce, pues es un cuerpo militarizado, castrense, que se le reconoce un honor y una valentía que bueno, es absolutamente encomiable, por tanto, merecimientos de sobra, ¿no? Y sobre todo, pues a partir del sufrimiento que tuvo Lorca con los terremotos, todo el mundo ahí se ha portado muy bien y la Guardia Civil, lógicamente, también. Y Pepín, pues nada, pues estupendo, porque tiene una trayectoria magnífica, de valor también, de valentía y de llevar Lorca, como ha dicho ahora mismo José Antonio. Yo me alegro mucho, lo felicito y seguro que iré a aplaudir con el público asistente, iré a aplaudir. Bueno, pues ahí está su estatua, además, esa estatua que está en el coso de Sutuyena. Sí, Luis. Sí, no, Pepín Jiménez, junto con Antonio Chenel Antoñete, de los dos toreros que he visto yo las dos mejores faenas de mi vida. Antoñete, en una de esas retiradas que tuvo en los años 60, que luego se volvía a incorporar y tal, y lo veías como muy mayor, hizo una corrida célebre en la Feria del Pilar en Zaragoza, un 12 de octubre del 66. Y Pepín Jiménez repitió una corrida extraordinaria
No, la de Antoñete fue en San Isidro, en Madrid, el 15 de mayo. Y este fue el 12 de octubre, ya no sé el año, fue en la década de los 80, sí, en el 85, 87 o por ahí. Los dos toreros más clásicos y los que mejor he disfrutado viendo una faena de ellos. Bueno, y luego respecto a la Guardia Civil, yo mi enhorabuena al cuerpo, y yo he tenido con ellos muchísima relación porque yo nací al lado del cuartel de la Guardia Civil de Chiribel y durante 10 años, es decir, en mi infancia... Era el patio de juego, ¿no? Más bien de peleas, pero eran cosas de niños, entonces tengo para contar muchas anécdotas, tanto buenas como malas, es decir, pero bueno, eso en cualquier institución o familia hay de todo, ¿no? Nada, enhorabuena a los dos, Me ha encantado que recordaras a Chenel, a Antoñete. Yo le vi en una corrida goyesca en Antequera en el 2006, perdón, en el 2016. No, en el 2006. Una corrida goyesca, sí. Antoñete. ¿No se había muerto ya? Yo creo que no. Fue una corrida La verdad goyesca. es que él en el 65 ya andaba por 45, 40 y... No, en el 65 estaba por unos 30 años y yo lo veía como muy mayor porque ya tenía... Qué envidia me dais. Hace por lo menos 15 años, que unos 15 años era aproximadamente en aquella corrida. No, es que hay cosas que corrida goyesca que salió... Ya, pero yo soy capaz de acordarme de cualquier fecha. Bueno, o sea, me acuerdo porque las personas que estábamos al lado no aplaudían, la gente y estaban tan absolutamente arrobados que con lo que pues, son seguidores de esos que son ya, que adoraban su arte, que yo les dije, pero no aplauden, me extrañó, y dices que nosotros le aplaudimos con el corazón. Anda, y se me quedó aquello grabado. Vaya historia. En fin, bueno, pues un último tema que propongo ya para ir cerrando, porque queda muy poquito tiempo de programa. Bueno, pues qué opinión os merece también el episodio de la exhumación de Franco, si la habéis visto oportuna en el tiempo, ahora de cara a unas elecciones que tenemos ya encima. En fin, ¿cómo habéis visto? Esto se iba a hacer de forma discreta y al final, bueno, pues ha sido cubierto por Televisión Española y por todos los medios, etcétera, etcétera. En fin, parece ser que ahí hay opiniones para todos los gustos y aquí estáis para opinar. A ver, José Antonio. Yo creo que se han pasado en cuanto a la parafernalia que se ha montado en torno a un tema que tenía que haber sido mucho más discreto, que tenía que haberse oído por los familiares y por círculos más íntimos, pero que no tendría que haberse hecho tanto, ¿no? Lo que pasa es que la expectación que ha suscitado a nivel internacional... Había no sé cuantísimos periodistas extranjeros acreditados. Es un asunto que tenía que hacer. Yo no soy partidario de desenterrar a un muerto solo, sino se desentierran todos o no se desentierra ninguno, porque el problema está en que, aunque algunos tengan más significación que otros, el problema está que surgen los agravios comparativos, porque luego están otros generalotes que hay por ahí también que fueron bastante sanguinarios en algunos casos, y luego está también el tema de la otra trinchera, donde todas esas cadáveres en las cunetas pues están clamando justicia tanto tiempo. Y es un tema para reflexionar, que yo no creo que se haya hecho la suficiente pedagogía en la actualidad, el que sean los nietos de los represaliados o de los que están en las cunetas los que están poniendo de actualidad el tema y los que han apretado para la exhumación de Franco y para otras cosas. Que haya habido una generación en medio que ha asimilado demasiado el tema, incluso en los primeros años de la transición, que ha asimilado el tema del miedo a significarse, del miedo a decir, del miedo tal, que se puede interpretar positivamente diciendo que fue la responsabilidad de buscar la reconciliación, o se puede ver el aspecto negativo de decir el miedo que ha perdurado todavía durante generaciones. Entonces, pues yo creo todavía esa pedagogía a la que yo me refiero, que los nietos son los que están ahora intentando hacer justicia, pues que se debería de producir, que se explique, que se diga el porqué, y sin que sea la venganza ni el revanchismo
el que mueva las actuaciones, sino la justicia. A ver, más opiniones. Marisol. Es que estaba, no sé por qué bueno, pensaba no, pues, Luis, pues, es que estaba viendo, estaba un poco ensimismada viendo nada, pues la dejamos imagen, a Luis. ¿no? Que si quieres puedo... Luis, ver. venga, pues adelante. Para mí es un asunto que no le he dedicado mucho tiempo, la verdad. No le he dedicado. Yo le dediqué tiempo a Franco cuando estaba vivo. Entonces ahora parece que, bueno, parece no, ha habido gente interesada en que esto se mueva bastante, que aparezca en los momentos en que tiene que aparecer, que se duerme los que tiene que dormirse, pero es que no quiero que nadie me malinterprete, pero no me parecía que era el problema más acuciante que tenía España en ese momento y en los momentos anteriores. Es decir, han pasado 80 años desde que terminó la Guerra Civil, pero aquí, cuando ya parecía que estaba dormida por la ley de la transición y tal, que parecía que esto estaba más o menos calmado, otra vez toma virulencia, pero sin ánimo de que este sea el punto y final a los nostálgicos de que salga quien les interesa que salga, ¿sabes? Es que posiblemente detrás de Franco ahora sea José Antonio, después sea el otro y tal, y esto sea la historia interminable. Creo que no es el camino, no es el camino. Cuando ves cómo en situaciones parecidas, países aparentemente menos rimbombantes o con otra trayectoria distinta a la de España, sufrieron bastante las consecuencias del acoso que tenía por ambos lados, me refiero en concreto a Polonia, y sin embargo al cabo de 3 generaciones la juventud del tiempo ahora, y por juventud me refiero a personas que están entre los 30 y los 40 años, quieren no olvidar, pero sí dejar las cosas en su justo término, cosa que aquí no se ha hecho. Yo un día, así un poco en plan irónico, les dije que se trajeran a Lenin de la Plaza Roja de Moscú y a Franco se lo llevaran allí y quedábamos en paz. Empatados. ¿No? Sí, Marisol. Bueno, y concluimos. De verdad que es lamentable que nos haya tenido que pasar esto, porque no es que me parezca el momento inoportuno, es que me parece inoportuna la actuación en sí misma. O sea, es que me parece absolutamente anacrónico el hecho de que una vez que nos hemos reconciliado, que tuvimos una confrontación civil en la que todo el mundo hizo algo malo, y entre hermanos pelearse, eso ya es malo, ¿eh? Y ya que lo hemos superado, estamos resucitando pues todos esos sentimientos que digo que estaban anacrónicos y estaban aparcados. Y hay mucha gente que ahora se le ha recrudecido y han venido ahora los nietos, en fin, todavía quedan personas que son mayores, ahora que se viven tantos años, y que les han tocado los lereles, perdón por el palabra, pero es que es así. Y entonces, ¿qué necesidad teníamos de esto? Ninguna necesidad. Tenemos que pensar en lo que viene, en prepararnos para crear puestos de trabajo, y no todo esto, que para mí no vale nada más que para recrearnos en sentimientos que son negativos. Negativos por cuanto albergan resentimiento, y eso a la persona le hace daño, a todo el mundo. Y el que piensa que ya está tranquilo porque ya eso se ha solucionado en su interior, no es verdad. Es una persona que está haciéndose daño físicamente, incluso con ese pensamiento negativo. Eso hay que pasar página, y ya lo hicieron otros por nosotros. ¿Qué tenemos que ver nosotros con aquello? Ni yo misma, que soy mayor. O sea, yo nací después de la guerra, y entonces nunca hemos hablado de política en mi casa. Mi padre, coronel de infantería, nunca jamás hemos hablado de esto. Yo no sabía nada. Hombre, me ha venido bien porque me repasa un poquito la historia. Bueno. Sí, querías... Es lógico que no se hablara de política en determinados ambientes, porque, ya lo decía Franco, vosotros dejadme que la política la hago yo. Bueno, eso es una... No digo más. En fin, José Antonio, Marisol, Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más. A todos ustedes, gracias igualmente por la atención que nos han prestado. Volvemos el mes que viene, es decir, la próxima semana. Que pasen una feliz semana y muy buenas noches.